Pues me da muchísimo gusto recibir a Leopoldo López aquí en Miami, precisamente en el marco del Oslo Freedom Forum. Leo, ¿qué te puedo decir? Son muchos años de seguir tu historia y creo que es la segunda vez apenas que tú y yo nos vemos en persona. Una vez fue en México, en elecciones, sí. Y después de eso vino Ramo Verde y todo lo que ya conocemos. Es la segunda vez que nos vemos, hermano. Bienvenido. Muchas gracias. Y aprovecho, Fernando, para darte las gracias por todo lo que hiciste, no solo por mi caso, que lo agradezco en lo personal, sino por Venezuela, por los presos políticos, por el acompañamiento que le has dado a el tan complicado, pero tan necesario de explicar el tema Venezuela. Y de verdad, de corazón, gracias por todo lo que has hecho por los presos políticos. No hay nada que agradecer. Ojalá pudiéramos hacer más. Leopoldo, definitivamente es algo que al día de hoy no se ha podido resolver. El régimen sigue usándolos como moneda de cambio. Lo vimos con el propio Freddy, ¿no? Freddy Guevara finalmente fue una moneda de cambio rumbo a lo que son las negociaciones, les llaman, que me parece que es una completa farsa por parte del régimen que están llevando a cabo en México. ¿Tú le ves futuro a eso? Mire, yo espero que de allí pueda salir algo positivo. No entro con altas expectativas a ese proceso. No es la primera vez que lo intentamos, lo hemos intentado varias veces antes. En esta oportunidad hay dos cosas que son distintas a los anteriores. La primera es que se logró acordar con los facilitadores de testigos una agenda. Eso no había sucedido en el proceso anterior, que fueron negociaciones a libro abierto y no llegaron a nada. Y lo segundo, que sí considero que es muy importante, es el acompañamiento internacional. Cada parte tiene un país como acompañante. La dictadura tiene a Rusia como acompañante, Holanda, ¿no? Nosotros a Holanda. Y luego hay un grupo de países amigos de la OINA. Noruega, México. No, de países amigos, Noruega es el facilitador. Noruega es el facilitador. México es el país anfitrión. Y luego hay un grupo de países que acompañan. En el caso de la dictadura, China, Turquía, Bolivia y Nicaragua. Caso de nosotros, del sector democrático, es Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Alemania y Colombia. Y yo creo que eso permite que este sea un proceso en el cual se pongan todo el foco, toda la presión y que podamos tener un resultado. ¿Qué resultado? ¿Cuál sería el resultado ideal? Una ruta que nos permita tener elecciones libres, justas y verificables en Venezuela. Eso requiere de muchos cambios. Pero déjame interrumpirte ahí, Leo. Sí. Déjame interrumpirte ahí. Porque me parece una completa incongruencia, como a mucha gente, el escuchar a Juan Guaidó decir: no existen condiciones para unas elecciones libres y transparentes en este momento. Pero al mismo tiempo escuchar al G4 decir: vamos a participar de las elecciones regionales. Y sentarse en una mesa de diálogo en la que aún no se han dado las condiciones, anticipando ya que van a facilitarle al régimen una elección democrática para el show en el ámbito internacional, para poder justificar su presunta democracia. Tú me lo estás diciendo, ese debería ser el resultado, pero si de entrada ya se participa aún sin las condiciones, es completamente ilógico y absurdo llegar a sentarse y decir que vas a participar cuando todavía no logras el cometido. ¿No te parece? Mira, las elecciones que están planteadas para noviembre de este año no son unas elecciones, son un evento que ha convocado la dictadura en el que no hay condiciones para que sea una elección libre. ¿Por qué el G4 participa? Te doy mi opinión al respecto. No son unas elecciones libres, ni tampoco podemos dejar de decir que no hay condiciones. Por eso yo respaldo la posición de Guaidó de decir la verdad, porque lo que no podemos es mentirle a la gente y decirle que no hay condiciones electorales. Ahora bien, es una oportunidad para poder aglutinar, organizar, movilizar y hablar en casi el único espacio que queda para poder hacer política en Venezuela. Yo en lo personal no creo que ese es un proceso en el que se debería de haber concurrido. Sin embargo, en nuestro partido... la negociación. De la elección. De la elección. Sin embargo... ¿Tú crees que no se debe haber concurrido? Claro, porque no hay condiciones. Okay. Sin embargo, en nuestro partido, Voluntad Popular, se dio una discusión con todos los liderazgos de base, con los liderazgos regionales, y la decisión fue que esto era una oportunidad para luchar. Y yo respaldé la decisión que tomamos luego de haber debatido. Y fue también la posición de miles de personas que hoy se están postulando
para concejales, para alcaldes, algunos para gobernadores, y que representan lo que planteaban, la oportunidad de salir a la calle, de convocar, de pasar un mensaje y de poder hacer de ese proceso un proceso de organización y movilización. Sí, pero también al mismo tiempo lo que le estás dando al régimen son las herramientas para decir que hay una democracia. Bueno, tanto así, tanto así, que la Unión Europea piensa mandar a un grupo de parlamentarios para... A ver, esto no lo habíamos visto. O sea, ya que la Unión Europea esté mandando un grupo de observadores en un lugar en donde se ha dicho que no hay condiciones para llevar a cabo una elección, en un lugar en el que está tomado el Consejo Nacional Electoral, en un lugar que además ha sido desconocido como gobierno por tantos países del mundo, ya la Unión Europea está entrando. Y el que le da pie a eso es la participación de la oposición. Se están dando un tiro en el pie, Leopoldo. Mira, yo lo decía la semana pasada en una reunión que tuve con la vicepresidenta del Parlamento Europeo, sobre el riesgo que significa esa misión electoral de Europa para Venezuela. Ya es una decisión tomada y lo importante es que esa participación de la Unión Europea no permita ni siquiera abrir una rendija para una legitimidad retroactiva de lo que no se le puede dar de legitimidad, que es a la elección presidencial ni a la elección parlamentaria. ¿Hay un riesgo? Sí, sí hay un riesgo. ¿Es un tema en donde se ven incoherencias? Sí, como tú lo estás diciendo. Pero también es un espacio en el que se puede organizar, movilizar para la lucha, para enfrentar a la dictadura. Fernando, hermano, mira, nosotros hemos hecho todo y tú has sido testigo, tú has sido un relator de toda nuestra lucha. Nosotros hemos negociado no una, sino varias veces. Hemos salido a la calle no una, sino decenas de veces. Hemos entregado muchos de nosotros nuestra libertad. Muchos han tenido que salir al exilio. Hermanos míos de lucha han sido asesinados por la dictadura. Hemos salido a votar y hemos ganado, hemos salido a votar y hemos perdido. Hemos hecho de todo y lo más importante es que nosotros no dejemos de luchar y que no perdamos la esperanza y que aprovechemos cada espacio. Te faltó algo que quiero que lo rescatemos, por favor, Leo. Porque mucho se habla de la intervención militar, ¿no? Y siempre lo hemos discutido tú y yo, ha sido un tema entre tú y yo. Es que Leopoldo, y lo quiero dejar bien claro, Leopoldo López, porque mucha gente hoy está en contra de Leopoldo. Es que hasta en eso ha estado. Ese intento fallido de levantamiento que se dio, ahí estuviste y arriesgaste la vida y hubo disparos y era enfrentarse precisamente contra los militares, correcto. Ese es el único movimiento militar que ha habido desde que esto se ha dado. No ha sido Estados Unidos, no ha sido ningún otro país, no ha sido organizado por nadie más. Tú estuviste ahí. ¿Cómo es posible hoy, Leopoldo, que pretendan empezar a recibirte aquí mismo en Miami, con protestas en contra tuya? Después de haber sido el ícono que fuiste de la esperanza y la posible libertad de Venezuela con tu entrega, con imágenes increíbles que yo creo que no se van a repetir, irrepetibles para mí, desde mi punto de vista, no como un fanático, sino como un periodista que presenció esa historia. Después de haber pasado por Ramo Verde, ya esta sería la segunda vez en donde va a haber un grupo de personas que quiere ir en contra de Leopoldo López y te señalan como colaboracionista. ¿Cómo podemos entender eso? Mira, Fernando, yo primero respeto la posición que pueda tener cualquier persona de protestar. Ahora bien, también yo puedo responder. Que me digan que soy un colaboracionista de la dictadura, yo creo que es jalar un poco las cosas. Yo creo que queda claro para los venezolanos y para quienes siguen el tema de Venezuela que siempre ha estado enfrentado a la dictadura. Ese es el adversario a derrotar, ese es el enemigo que tenemos todos los venezolanos, la dictadura de Nicolás Maduro, que nos ha traído a la miseria, el hambre y el dolor que estamos sufriendo los venezolanos. Fíjate que a nosotros nos atacan de todos los frentes. La dictadura dice que soy un terrorista y hay un grupo de personas que dicen que somos colaboracionistas. Eso me recuerda a mí, a una persona que a mí me inspiró para meterme en la política. Fue Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt, cuando comienza el proceso democrático en Venezuela, en el año 1958, tuvo que enfrentar a Trujillo, el dictador dominicano, que le hizo un atentado para matarlo. Y ese mismo año tuvo que enfrentar a Fidel Castro, que organizó una invasión a Venezuela. Nosotros estamos muchas veces enfrentados a extremos y lo que nos corresponde es unificarnos en una ruta que nos permita avanzar, en una ruta que nos permita abrir caminos donde otros no los ven. Pero entonces... Sí, y ha sido un escenario en donde ha habido mucha frustración, y yo entiendo y comparto la frustración, hermano, porque yo no puedo estar hoy en mi país.
como millones de personas que no pueden estar en su país. Tengo a mi familia dividida, como la tienen millones de venezolanos. Quisiera que ya estuviésemos en democracia, en el camino hacia el bienestar de todos los venezolanos, pero no ha sido así. Ahora, tenemos dos alternativas. Tenemos la alternativa de rendirnos y arrodillarnos ante las circunstancias y empezar en una guerra de culpas, a ver de quién es la culpa de que Maduro siga en el poder, o podemos seguir en la lucha con humildad, reconociendo los errores, con visión estratégica, viendo cómo podemos hacer las cosas mejor, pero siempre avanzando. Me parece completamente lógico y coherente, Leo. Me parece lógico y coherente. Pero me hablas de una unificación que hoy por hoy es completamente cuestionable y que la gente deja de creer y por eso piensa que son colaboracionistas. Y te pongo el ejemplo más reciente. Julio Borges, primero justicia. Cuando ustedes están en el medio de una negociación en México con el régimen de Maduro, Julio Borges sale a desacreditar a Juan Guaidó, sale prácticamente a romper el reconocimiento a Juan Guaidó, porque dice que lo que se está haciendo, lo voy a parafrasear, porque no me acuerdo exactamente de su cita, pero habla prácticamente de que se han distraído tratando de administrar empresas en lugar de seguir con el único objetivo. Y yo digo, ¿esa es la unión? Esa es parte del movimiento inicial. Es más, tiene una función Julio Borges dentro del el gabinete de Juan Guaidó. Y Juan Guaidó hace esto en este momento. ¿De qué uno me estás hablando? Les está dando un palo en la cabeza. Sí, y yo la verdad es que esa decisión de haber sacado ese comunicado en esos términos, atacando a Guaidó en el momento en el que lo hacen, yo no lo entiendo. Y creo que Julio y su partido tienen que darle una explicación a los venezolanos. Pero creo que entrar en una discusión de dimes y diretes, sacar nosotros un comunicado y entrar en esa pelea entre unos y otros, no nos va a llegar a ninguna parte. Yo no sé cuáles son sus motivaciones. Creo que las tiene que explicar, porque es sospechoso la manera como ha venido actuando. Pero a pesar de todo eso, nosotros tenemos que evitar entrar en ese conflicto que es en donde nos quiere meter la dictadura. Mira, la dictadura, y eso pasa no solo en Venezuela, en Nicaragua, ha sido muy evidente. Y en todos los lugares en donde hay sistemas autoritarios buscan dividir, siempre dividir. Y en el caso de Venezuela utilizan la estrategia de Pablo Escobar, plata o plomo. Buscan dividirnos creando amenazas o ofreciendo algún tipo de beneficio, algún tipo de tranquilidad. Y ese es el principal enemigo que nosotros tenemos, la división. Ahora, ¿cómo planteamos la unión? Sí, esa es una discusión que hay que dar. ¿Es la unión que tenemos en estos momentos suficiente? ¿Es la ideal para dar esta lucha? Yo creo que hay que revisarla. Yo creo que tenemos que buscar cómo incorporar a personas que hoy no están en un espacio unitario, que no estamos todos juntos. ¿De qué me hablas? De María Corina Machado, Antonio Ledesma, Diego Arria. Y muchos otros. Pero esas voces tienen un peso muy importante. Claro que la tienen. ¿Las están escuchando? Claro que tienen una voz muy importante. ¿Las están escuchando? Bueno, yo por lo menos les tengo mucho respeto y los escucho. Y yo creo que hay que buscar unificar no solo ellos. Mira, pero es que Leo, vamos por partes. Tenemos este grupo de oposición, y yo lo digo, tú me conoces, que soy muy claro, muy frontal, yo lo digo en el programa y lo digo siempre, una parte de la oposición venezolana está tratando de negociar con el régimen. ¿Y por qué digo una parte? Porque hay otras partes muy importantes, que son tal vez completamente opuestas y radicales a la propuesta que ustedes tienen. Pues estoy hablando de María Corina, estoy hablando de Antonio Ledesma, estoy hablando de Diego Arria, están completamente en desacuerdo. No se está viendo representado. Y yo creo que si va a haber una negociación con una dictadura, con un régimen como el de Maduro, tendrían que estar sentados en esa mesa esas voces también, aunque no compartan su planteamiento. No, es que ojalá pudiera. ¿Pero los invitaron? Bueno, ha habido los intentos de estar unificados todos, pero no ha sido posible. El gobierno interino de Guaidó, como sabes, es un gobierno que viene de la Asamblea Nacional. Ese es el origen de lo que fue todo este proceso. Y allí se tenía que articular con todas las fuerzas políticas que están allí. Ahora, también tiene que ver con cuáles son las alternativas que tenemos, Fernando. Mira, mucha gente decía, aquí lo que hay que plantear en Venezuela es una intervención militar. ¿Quién iba a hacerla? Nosotros hicimos incluso las preguntas, las gestiones a quien correspondía. ¿Eso es un escenario? ¿Eso es una alternativa? Y claramente la respuesta fue que no. Sin embargo... Bueno, el Catire les vendió la idea de que podía ser. Bueno, pero es que pero es que se puso sobre la mesa eso. Y yo creo que eso generó en su momento una expectativa que se fue aumentando en el tiempo, con justificada razón por lo que tú estás diciendo, pero que al final
fue una amenaza que se convirtió en una amenaza que ya no era creíble, porque no había la verdadera intención de hacer eso. Y tú sabes muy bien que eso es así. Ahora, siendo eso así, si esa no es una alternativa, ¿qué alternativas nos quedan? ¿Qué alternativas tenemos? Yo creo que la alternativa en este momento es ver cómo existimos, cómo nos mantenemos organizados, porque nosotros estamos a esto de pasar a una etapa distinta, que es la de la cubanización de la sociedad venezolana, en donde ya ni siquiera exista la posibilidad de soñar con la libertad. Yo creo que lo que ocurrió en Cuba con las protestas de julio, lo más importante es que se rompió lo que era una idea que ya los cubanos no estaban dispuestos a soñar con la libertad y a luchar y a protestar, pero la aplacaron rápidamente. Nosotros estamos muy cerca de que se aplaque completamente la sociedad venezolana en función de su hambre y su disposición para que seamos un país libre. ¿Cuáles son los errores que cometieron que hoy puedes reconocer aquí? Que hoy les puedes decir a los venezolanos abiertamente y con transparencia, Leo. Nos equivocamos en esto y en esto. Mira, yo creo que cuando planteamos el ingreso de la ayuda humanitaria y se creó una tremenda expectativa. Tú estabas allí. Y quizás el nivel de expectativa que se generó de que iba a entrar la ayuda humanitaria es algo que lo hemos podido haber manejado distinto. Estoy hablando en el año 2019. Creo que hemos podido tener una política comunicacional mucho más asertiva, mucho más clara de la que hemos tenido. Creo también que hemos podido haber articulado con otros sectores y haber hecho mayor hincapié en sumar a distintas voces, a distintos movimientos en todo este esfuerzo que hemos venido impulsando con la legitimidad de Juan Guaidó. Creo que esos son algunos de los que hemos cometido. Ahora, fíjate, siguiendo en esto de los errores. Leo, cuando veo el resultado de la primera reunión y el seguimiento de la misma, de estas negociaciones en México, yo leo el documento y trato de encontrar algún beneficio para la oposición en ese documento. Y yo lo que veo es una persecución constante de la meta por parte del régimen de lograr que se le devuelvan los activos, ¿no? Eso a mí me queda claro, y al que no le queda claro está muy mal. Lo que quiere el régimen es que liberen los activos y quiere recuperar activos, ¿no? Eso es todo. Y eso es lo que viene ahí. Se los disfrazan a la oposición, se lo disfrazan como un programa para recuperar a la salud en el país, etcétera. Pero claro, todo eso, ¿cómo lo vamos a lograr? Con plata. ¿Y esa plata de dónde viene? De que me levanten las sanciones. Y el gobierno de Biden ya acaba diciendo que acarician la posibilidad de flexibilizar las sanciones si se ve una mejoría en la democracia. Perdón, Leo, les están dando a tole con el dedo. Les están dando a tole con el dedo. Porque yo no vi un solo punto ahí que me dijera, la oposición está ganando, están avanzando, están logrando un punto. Ya había algo de la liberación de presos políticos, ya había algo de las elecciones. Los documentos van enfocados a una recuperación del país basado en que les liberen los activos y que les levanten las sanciones y que entonces pueda tener dinero el régimen para hacerlo en coordinación. Y siguen ustedes en la negociación. Y después viene la payasada esta de Alex Saab. Y después las declaraciones de Maduro burlándose del propio Juan Guaidó. Eso es negociar. ¿Se puede negociar con eso? ¿Se puede negociar con alguien que les quiere sacar la plata, que ya está casi que convenciendo al gobierno de Biden de hacerlo, y que ustedes no han obtenido un beneficio concreto, claro, puntual, en un documento donde yo ya pueda decir que hay un avance? Mira, Fernando, la manera como tú lo planteas indica precisamente que el reconocimiento a Guaidó y el hecho de que exista Juan Guaidó como presidente legítimo en el cual se deposita la legitimidad de la presidencia en Venezuela, con todos los otros temas que puede estar alrededor, pero el solo hecho de que existe Juan Guaidó permite que esa discusión se pueda dar en esos términos. Yo creo que no se pueden ni se deben de flexibilizar los mecanismos para que la dictadura pueda acceder a esos activos. Y creo que eso es lo que va a permitir que podamos tener una ruta, y sí lo ha dicho la administración Biden, que no habrá flexibilidad, yo espero que eso sea así, de las sanciones si no hay un camino certero hacia unas elecciones presidenciales libres, justas y verificables.
Bueno, esas son las herramientas que tenemos. Las herramientas que se tienen son la presión que se pueda generar por las sanciones y el hecho de que existe la legitimidad de Juan Guaidó que controla unos activos importantes. Quiero decir lo siguiente, que no es que controla, que los administra directamente. Eso no hay disposición de esos recursos. Son recursos que están en Inglaterra, hay una parte de esos recursos. Lo otro de lo que habla Maduro es acceso a unos eventuales recursos que podrían llegar de parte del Fondo Monetario Internacional. Que por cierto no saben si ya les llegó o no, porque hubo un incremento ahí importantísimo del ahorro del Estado, ¿no? Bueno, del régimen de Maduro, que hasta ahora en la cuenta no saben de dónde se duplicó el número, tú lo sabes. Sí, no creo que haya sido del Fondo Monetario, pero en todo caso el hecho de que exista esta discusión le da relevancia y le da peso al proceso de negociación. Una de las herramientas que me dices que hay, efectivamente, es el dinero de los venezolanos. Estamos hablando de Citgo, estamos hablando de, etcétera, de todos los activos que tiene, ¿no? Y entonces hay que voltear a ver el caso de monómeros, ¿no? En Colombia. ¿Qué pasa? A ver, se tienen los activos y se están manejando mal. Se están manejando mal porque Colombia va a tener que meterse, bueno, ya dijeron que se van a meter, porque monómeros prácticamente necesita un relanzamiento porque está casi que reventado, ¿no? Eso estaba a cargo de la oposición. El manejo de monómeros estaba a cargo de la oposición. Ahora lo está tratando de reclamar de nueva cuenta el régimen y dicen que es una vendetta de Iván Duque. No sé qué sea. Pero la realidad es que monómeros lo estaba manejando ¿quién? La oposición. Se la quitó el gobierno colombiano y se la dio a Juan Guaidó en reconocimiento como presidente legítimo de Venezuela. Pero se les vino abajo. Entonces, espérame, esas son las herramientas, pero ¿las herramientas las están rompiendo o qué está pasando? Mira, allí lo que ha dicho Guaidó, y esta semana entiendo, a hacer anuncio importante al respecto, es que se tiene que hacer una reestructuración y también ordenar una auditoría externa, independiente. Ahora, la participación de Colombia, ¿por qué se da? Por el temor de que... No, les impacta directamente. Por el temor de que la dictadura vaya a asumir control de y les impacta también, son fertilizantes. Claro. Entonces, por eso es que el presidente Duque ha prendido las alarmas, porque ha sido Maduro el que ha dicho que le van a regresar a esa empresa. Y ha sido muy claro el presidente Duque que eso no es un escenario posible, porque eso pondría en riesgo, y tiene absolutamente toda la razón, la seguridad alimentaria de Colombia, porque esa empresa produce el 30% de fertilizantes para el agro colombiano. Esa es la verdadera razón por la que se tiene que proteger ese activo. Y si hay que hacer cambios dentro de la gerencia, que se hagan. Y si hay que hacer una auditoría, que se haga. Ahora, ¿quién es responsable de la administración directamente? Quienes lo han venido gerenciando. Si hay que hacer un cambio, pues se tendrá que hacer. Si se tiene que cambiar la directiva, que se cambie y cada quien que asuma su responsabilidad. Yo creo que eso es lo más transparente y creo que esto es una oportunidad incluso para seleccionar a la directiva y a los gerentes en un mecanismo que genere un concurso en donde puedan participar las personas con todas las credenciales. Leo, ¿de dónde sale la plata para todos ustedes? ¿De dónde sale la plata para mantener a Juan Guaidó? ¿De dónde sale la plata para Leopoldo López? ¿De dónde sale la plata? ¿Por qué te lo pregunto? Porque cuando pasa algo como lo de monómeros, la mayoría de las personas inmediatamente dicen, están sacando el billete. Están haciendo lo mismo que el régimen. Se están sacando el billete de Citgo, de monómeros, de donde pueden, se lo están repartiendo y por eso tienen acuerdos y bajo cuerda. Tú sabes cómo es esto. Entonces yo digo, bueno, ahí está la gente que siempre me escribe y me pregunta, bueno, Leo, ¿de dónde sale la plata? ¿De dónde están sacando la plata ustedes para subsistir como oposición? Mira, ahí en lo personal, pues yo he sido atacado siempre, desde que he estado en la política, de venir de una familia que ha tenido recursos. Siempre ha sido una línea de ataque. A mí me ha tocado desde que salí, pues, vivir con el apoyo que he recibido por parte de mi familia y me he tenido que reinventar. Así como estaba hablando contigo antes del programa, que te has tenido que reinventar varias veces en tu carrera, pues nos tenemos que reinventar a ver cómo subsistimos. La política como tal y los proyectos que podemos desarrollar, algunos de ellos se desarrollan con apoyo que viene por parte de cooperación internacional. Y eso también es transparente. Y eso lo ha declarado así el gobierno norteamericano. Ha sido muy elocuente cuando estaba en funciones, incluso después de haber salido Elliot Abrams con ese tema. Y de allí es donde viene ahora.
la realidad, hermano, es que aquí mucha gente la está pasando muy, pero muy mal. No se está robando plata a nadie. Nosotros no. O que tú sepas, ¿no? ¿Ah? O que tú sepas. Bueno, como te estoy diciendo, tú me estás preguntando a mí. Te estoy diciendo que no, absolutamente no. No, y en términos generales, como oposición, por ejemplo. Bueno, yo no conozco un hecho concreto que se diga, mira, allí hay un hecho concreto en donde hubo dolo. No lo conozco. Es válido. Y esto que te estoy diciendo lo ha dicho tal cual, casi con las mismas palabras, también el gobierno norteamericano cuando les preguntaron, que no hay hecho en donde se pueda señalar que ha habido dolo, que ha habido robo de dinero. Ahora bien, es un inmenso desafío que tenemos, un inmenso desafío, porque la dictadura sigue teniendo mucho dinero, para la política sigue teniendo mucho dinero, y nosotros evidentemente estamos en una situación para mantener la movilización, la organización cada vez más precaria. Esta pregunta va a ser muy complicada de responder, esta y la que sigue. Juan Guaidó prácticamente surge de la oportunidad que se le da dentro del propio seno de Voluntad Popular para después ser respaldado por el resto de los partidos, ¿no? El principal asesor en ese momento o el principal creador de este proyecto fuiste tú, Leopoldo López, es decir, es el que empieza a echar la maquinaria. Y Juan Guaidó es el elegido para esto. Juan Guaidó en algún momento siente la presión de la carga que era estar vinculado a Voluntad Popular. Hay ciertas críticas por algunas decisiones, se desvincula Juan Guaidó, ¿no? Como para dar una figura de independiente, que yo no me la creo todavía, y esa es la pregunta. ¿En realidad Juan ya no es parte de Voluntad Popular? ¿En realidad Juan Guaidó está operando solo? ¿O es Leopoldo López también, junto con los demás, no te digo que tú solo, el que sigue asesorando? Mira, somos parte de un equipo. Juan ha sido un compañero de lucha durante muchísimos años, es fundador de nuestro partido Voluntad Popular, y cuando asume la responsabilidad de ser presidente encargado, decide apartarse de la militancia. De la militancia. Popular. Obviamente los afectos están allí, obviamente la relación, la comunicación, el trabajo en equipo está allí, pero se aparta de la militancia y yo creo que eso fue lo correcto. Pero no es cierto que sea, te lo voy a decir como lo dicen francamente, ¿no? No que yo lo vea así, pero así es como se dice Vox Populi. No es que Juan Guaidó es títere de Leopoldo y que es el operador de las decisiones de Leopoldo. No, para nada. Juan Guaidó es a quien le ha asumido, a quien le ha tocado esta responsabilidad. Ha asumido esta responsabilidad con mucha valentía, con mucho coraje. Lo han atacado a su familia, la han atacado, su entorno, lo han metido preso, a su familia también los han metido preso. Así ha tenido atentados y sigue en Venezuela y sigue recorriendo Venezuela. Yo admiro la entrega, la capacidad de lucha que tiene Guaidó. Y te quiero relatar, esto nunca lo había dicho públicamente, pero te quiero comentar una conversación que yo tuve con él en el 1 de enero del año 2019, a 4 días de que él fuese juramentado para la Asamblea Nacional. Hablamos de distintas cosas y yo le dije, mira Juan, es muy probable que a partir de tu nombramiento en la Asamblea Nacional te cambie la vida, vas a tener un apoyo tremendo. Yo no pensaba que iba a ser tanta la expectativa que se generara, pero fue mucho y sabía que eso iba a suceder. Y yo le dije, esa es la parte fácil de lo que te va a tocar. Eso es como caminar una pasarela en un concurso de belleza y repartir besitos. Eso es fácil. Pero después vas a caer. Después vas a caer. Después va a caer la popularidad. Después vas a empezar a ver el contraste de lo que fue cuando estás arriba y te suena el teléfono, te aparecen primos que no conocías, los amigos del colegio que no te recuerdas, te empiezan a cambiar lo que es la dinámica. Pero eso va a cambiar después. Y allí es donde se va a medir tu liderazgo, cuando estés abajo. ¿Ahí está ahora? Yo creo que está en un momento muy difícil. Él y todos nosotros. ¿O se acabó el liderazgo? No se acabó. ¿No se acabó? No, yo no lo creo. Pero sí está en un momento difícil. Insisto, él y todos nosotros. Él y toda la política. Porque hoy la política está muy desprestigiada. Hay muy poca credibilidad en la política. Eso es una realidad. Ahora, ¿eso significa que nos vamos a dejar de luchar? No. Lo que significa es que tenemos que luchar con más convicción. Porque cuando tú estás en un momento de popularidad es más fácil.
¿Te arrepientes de haberte ido de Venezuela? Me duele mucho, Fernando. Me duele porque en febrero del 2014, cuando yo tomé la decisión de presentarme voluntariamente para ir para enfrentar lo que me tocaba, para enfrentar el destino de la cárcel, lo hice porque no quería irme de Venezuela. No me arrepiento de haberme entregado a la justicia injusta, una justicia que me condenó a 14 años de cárcel. Estuve 7 años privado de libertad, pero tuvo que llegar el momento de salir. Y me dolió mucho tener que hacerlo, pero lo hice por distintas razones, para contribuir desde afuera, que ya se había agotado lo que podía hacer estando en Venezuela, y también, hermano, por mi familia. Mi madre estaba en una situación muy delicada, estaba esperando un trasplante. Yo pensé, en ese momento ella estaba en diálisis y le dio COVID, estuvo hospitalizada con COVID en un momento muy delicado. Mis hijos estaban creciendo. Yo me aparté de mis hijos 7 años, hermano. Mis hijos, mi hija mayor Manuela vivió de los 4 a los 8 años visitando a su papá en la cárcel. Mi hijo menor aprendió a caminar en la cárcel. Y yo a mi familia también le debía estar con ellos, porque el tiempo pasa y si no compartía con mis hijos su niñez, pues de alguna u otra manera iban a ser huérfanos de padre, y eso pues tampoco quería que ellos pagaran esa factura. Y también, por supuesto, desde afuera estoy convencido que puedo contribuir más, y sobre todo en un momento como este. Es un momento difícil, es un momento en donde estamos abajo, en un momento en donde hay que pararse. Leo, mira, Fernando, te perdiste mucho de tus hijos. Sí, me perdí mucho. ¿Duele? Sí, duele. Sí, duele, hermano. Mira, ¿Valió la pena? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Lo volverías a hacer? ¿Volverías a perderte los años de...? Bueno, yo volvería a enfrentarme a la dictadura como lo hice, y volvería aunque perdiera los años de vida con Bueno, porque yo creo que por lo menos mis hijos tienen un compromiso de saber lo que significa una lucha por un ideal que importa y que tiene significado, como es la libertad. ¿Lo entienden ellos hoy? Bueno, yo creo que sí. Te echo un cuento. Cuando yo estaba creciendo, como toda la familia, bueno, no teníamos los almuerzos los domingos, y siempre se hablaba mucho de lo que eran los tiempos de la dictadura. Mi familia siempre estuvo enfrentada a las dictaduras, a la de Juan Vicente Gómez y a la de Pérez Jiménez. Y había una historia que a mí me impactaba mucho. Era la de mi bisabuelo Eudoro López. Él estuvo preso 17 años, entre preso y el exilio. Y mi bisabuela, Rafaela, se tuvo que llevar a sus hijos a la Nueva York de principios del siglo pasado, y educó a sus hijos montando una pensión y reinventándose completamente. Mi abuelo fue a la Universidad de Columbia, fue uno de los primeros médicos graduados de la Universidad de Columbia, su hermano también, su otro hermano fue a la Universidad de MIT y fue el primer ingeniero geólogo de Venezuela, que luego fundó la cátedra en la Universidad Central de Venezuela, y todo eso a punta de trabajo, pero estuvieron separados de su padre por muchos años. Y de todas las historias que contaban, esa es la historia que a mí más me impactaba, porque a mí no me cabía en la cabeza que alguien pudiese estar preso por sus ideas. Yo crecí en la Venezuela de los años 70, la Venezuela próspera, la Venezuela democrática, éramos una isla de democracia, y a mí no me cabía en la cabeza que por tus ideas, por luchar por la libertad, pudiese terminar preso. Y cuando me tocó enfrentar esa situación, me acordé, la tenía muy presente esa historia. Y esa historia me acompañó y me ayudó. Y te cuento esto porque yo creo que la historia de lo que nos ha tocado vivir, que no ha sido fácil, va a ayudar a mis hijos a ser personas más fuertes, a ser personas más sensibles, a ser personas más comprometidas con las ideas y a estar dispuestos a tomar riesgos. Y el tiempo lo puedo recoger, no, pero sí puedo invertir mucho tiempo y tratar de invertir mucho tiempo de calidad con mis hijos y tratar de ser el mejor padre, el mejor esposo, porque no solo fueron mis hijos, también a mi esposa Lilian, claro, a quien le tengo un profundo amor, y la dedicación que ella tuvo cuando yo estuve preso, para mí es un ejemplo. Y aquí estando en el foro, muchas personas de muchos países, de Nicaragua, de Cuba, pero incluso de Irán, se han acercado a mí para hablarme del reconocimiento a Lilian, de ellas como
esposas o esposos de presos políticos ven en Lilian un ejemplo de lo que significa levantarse en un momento difícil. Y volvemos a lo mismo, hermano, levantarse en un momento difícil. Y estamos en un momento difícil, hemos pasado por momentos muy difíciles, pero no vamos a dejar de luchar. Porque para mí la rendición no es una opción. Leo, me tengo que despedir, tú y yo podemos hablar 1000 horas. Pero esta no es una pregunta, esta es una oportunidad que me gustaría darte para que a través de la cámara de CNN puedas dirigirte a todas esas personas que hoy te critican, olvidándose de todo lo que has pasado, de todo lo que ya compartiste conmigo, de lo que pasó a tus hijos, de lo que pasó a Lilian, que hoy te atacan incluso en redes sociales, y es muy fácil hoy hacerlo, y que hoy han perdido la esperanza en alguien que sacrificó la vida de sus hijos, la vida de su esposa, su propia vida para estar en la cárcel por los venezolanos y por Venezuela. ¿Qué les dices a ellos hoy? Mira, primero les diría que entiendo su frustración, porque no es una frustración con una persona, es con la política, es con el futuro que se ve cada vez más negro en nuestro país, es con la distancia que hay hoy entre la tragedia que estamos viviendo y la posibilidad de que se pueda producir un cambio. Y ese tránsito tan complejo lo estamos viviendo todos en la política. Yo sigo siendo la misma persona, sigo teniendo las mismas y ahora más profundas convicciones de que vale la pena esta lucha. Y yo a todos les pediría que sigamos creyendo que es posible lograr el cambio en Venezuela y aportando lo mejor de nosotros y entendiendo que dividiéndonos, que insultándonos, que generando conflicto entre nosotros, no vamos a acercarnos a la libertad, lo contrario. Y también con humildad diciendo que sí, estamos en un momento difícil, y yo lo entiendo, hermano, y yo lo entiendo, y por eso estoy aquí hablando contigo, porque nos pudiésemos simplemente retirar de todo. Pero aquí estamos, en el momento en donde hay poca credibilidad, nos toca construirla. En el momento en donde no hay fe, nos toca buscarla. En el momento en donde no se ve un camino, nos toca abrir un camino que permita que transitemos. Son ciclos, hermano, son ciclos. Estamos en una parte baja de un ciclo muy complejo, pero yo no tengo ninguna duda de que vamos a volver a levantarnos, de que vamos a volver a enfrentar a la dictadura con ese ánimo, con esa esperanza, con esa fuerza que tuviste tantas veces en tantas manifestaciones en Venezuela. Vale la pena luchar por Venezuela, vale la pena seguir creyendo que es posible tener una Venezuela libre, democrática y próspera. Leopoldo. Mano. Muchas gracias, Leo. Gracias. Gracias por esta entrevista. Gracias. Gracias, Leo.